¿Qué podemos resaltar de este pronunciamiento? ¿Era lo que se esperaba? Hola, buenos días. Bueno, creo que este pronunciamiento sí es lo que se esperaba en el sentido de que ha sido bastante políticamente correcto. Han dicho lo que ya han dicho anteriormente respecto a Gaza. Lo primero que han hecho, como has comentado, ha sido hablar de los rehenes. Sí que ha sido un discurso nada ambicioso, para llamar a la paz, pero esto no es nada nuevo, es la línea que llevan los dos presidentes. Y luego, respecto a Ucrania, sí que esta reunión y la de ayer ha mostrado un paso muy importante en el apoyo que está dando Occidente a Ucrania. Lo ha comentado también por encima Macron hoy, y es formar al ejército ucraniano, ¿no? Creo que hemos visto un cambio muy significativo en el discurso de Macron estos últimos meses, porque al final ha pasado de decir aquello de no hay que humillar a Rusia, que dijo al principio de este conflicto, a ser el líder europeo que más contundentemente habla contra Rusia. Entonces, ayer ya anunció que Francia va a entrenar pilotos y soldados ucranianos en Francia, lo cual es un paso más en este apoyo que se le da a Ucrania, pero creo que lo más importante de todas las nuevas medidas de apoyo que se han anunciado es el envío de instructores franceses a Ucrania, que, según dijo ayer Macron, esto no será solamente Francia, sino que será algo que hará en coalición con otros países europeos, que aún no está cerrado, pero que lo están negociando. Creo que esto es el punto más clave de este nuevo apoyo que se le da a Ucrania, porque si bien Macron ha dicho que no va a constituir una escalada en el conflicto con Rusia, Rusia ya advirtió que si van pues personal extranjero a Ucrania, constituirán objetivos legítimos en un ataque armado, y que de cualquier forma Rusia lo interpretaría como una muestra de que Francia u otro país está preparado para entrar en conflicto con Rusia, y que por lo tanto enviar tropas, enviar preparadores que vayan allí a Ucrania, lo entenderán más o menos como una declaración de guerra. Obviamente, Rusia dice este discurso de forma también muy dura para evitar que ocurra, pero bueno, ahora mismo creo que esta es la medida más ambiciosa, por decirlo así, que se ha tomado hasta ahora, y también más arriesgada, porque supone pues, bueno, un nuevo paso en el conflicto con Rusia. Justamente le pregunto, usted lo estaba mencionando, Lucía, y es este anuncio que ayer respondió el Kremlin y dice que Macron está listo para que Francia tome un rol directo en este conflicto en Ucrania. ¿Qué efectos o qué consecuencia puede tener tanto para Francia como para sus aliados? La cuestión es que si fueran instructores, porque bueno, en ningún momento se ha hablado de tropas que vayan a luchar, ¿no? Pero sí instructores que vayan a armar al ejército, que por cierto la OTAN dijo que por su parte no iban a hacer eso, lo dijo el secretario general, pero Francia sí está lista para hacer esto. Entonces, si según Rusia, si van allí y constituyen objetivos legítimos en un ataque armado, significa que todas estas personas de Francia o de cualquier otro país europeo que participen en esa coalición pueden morir en esa guerra. Y claro, la pregunta que surge es si son víctimas en un ataque de guerra en Ucrania, ¿cómo responderá Francia o otro país en la coalición? Y si Francia responde, ¿cómo responderá Rusia? Y por eso es que esta medida supone un paso muy importante en la escalada de tensiones con Rusia, porque estamos, creo que, un poco en una línea roja que se puede sobrepasar en cualquier momento y realmente empezar un conflicto más directo con Rusia. Por eso creo que es una decisión muy importante la de ya enviar personas a territorio ucraniano, que quizá tendría que abrirse un poco un debate público en la Asamblea, en los parlamentos nacionales, porque es algo que puede efectivamente llevar al país a un conflicto más directo con Rusia.
Y le pregunto porque justamente Macron hizo una mención de las próximas reuniones del G7 y de la OTAN. Entonces, no solo pues estamos hablando de Francia, estamos hablando de cómo queda el papel de París frente a estos organismos internacionales, porque sabemos que hay una división sumamente profunda sobre esta iniciativa, de alguna manera, de Macron de querer hacer o enviar un apoyo, hacer una intervención un poco más directa en este conflicto. Creo que Macron quiere posicionar a Francia como el país líder en apoyo a Ucrania, porque hasta ahora, a nivel de más apoyo económico o militar, sí que Francia ha estado por detrás de otros países europeos, pero en discurso Macron se ha posicionado últimamente como el presidente que tiene un discurso más duro, ¿no? Entonces yo creo que que quiere tener el papel dentro de la OTAN, dentro del G7, dentro de la Unión Europea, como el país que está tomando las riendas, el liderazgo de la respuesta europea occidental en la guerra de Ucrania. Y creo que esto hay que entenderlo en el contexto electoral en el que estamos, porque mañana se votan las elecciones europeas y creo que con esto Macron lo que está haciendo es, primeramente, posicionarse él mismo como un líder de referencia en la Unión Europea, tratar de posicionar a Francia, como decía, como un país líder y como un país importante en asuntos internacionales, prestigio, ¿no? Está buscando prestigio en este contexto electoral. Y luego creo que también es importante que estemos en elecciones, porque creo que es una forma de Macron y de su partido de diferenciarse de la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha francesa, el partido de Le Pen, viene de una tradición prorrusa, de la extrema derecha europea prorrusa, a diferencia de otros partidos de extrema derecha europeos que son más atlantistas. Entonces, dado que por otros motivos, no de seguridad, sino política nacional francesa, en los últimos 2 años como mínimo, el partido de Macron ha estado teniendo muchísimo desgaste de cara a la opinión pública. Se le ha acusado de no diferenciarse de la extrema derecha y entonces creo que esto también es una forma de posicionarse como diferente, ya que el partido de Le Pen, aunque a partir de la guerra de Ucrania, cuando comenzó, obviamente tomó una posición mucho más neutral, mucho más distanciada del Kremlin, pero bueno, es un partido abiertamente de tradición prorrusa y por eso creo que es importante este contexto electoral en el que Macron intenta diferenciarse de la extrema derecha en ese sentido. Bueno, ayer vamos a cambiar de tema porque ayer se cumplieron 8 meses desde el momento en que Hamas atacó a Israel y hoy justamente se produce como esta operación de rescate que, según lo que está reportando la agencia Reuters, deja más de 200 muertos y más de 400 heridos. ¿Cómo vemos que queda este papel o esta crítica que de alguna manera habíamos visto en el presidente Macron junto a la declaración de Biden, que también, pues sí, hace una felicitación, pero realmente no hay muchas referencias a la situación humanitaria y a lo que está ocurriendo en el enclave? Este tema es muy incómodo para todos los líderes europeos porque al final la Unión Europea siempre tiene esta imagen de una unión de países democráticos que velan por la paz y por el respeto de los derechos humanos y precisamente cuando comparamos su respuesta en Ucrania con su respuesta en Gaza vemos una diferencia brutal que se ha acusado obviamente de muchísima hipocresía a la hora de defender los derechos humanos. Entonces es un tema muy incómodo porque hay muchos líderes como Macron que no no se ponen abiertamente en contra de Israel, que no necesariamente tiene que ser en contra de Israel, ¿no? Sino, digamos, un discurso más ambicioso llamando a la paz, al cese al fuego, que sí que lo ha comentado, ¿no? Se necesita un cese al fuego para enviar ayuda humanitaria, pero de forma muy poco ambiciosa, muy por encima. Para todos los líderes europeos es muy difícil de alguna forma ponerse en un discurso que pueda ir un poco en contra de los intereses de Estados Unidos porque sobre todo en materia de seguridad y de defensa los estados europeos son muy dependientes de Estados Unidos. Entonces,
todo este tema de Palestina es muy incómodo en la política de las altas esferas en general y por eso se tiende a tener un discurso muy políticamente correcto, por decirlo así, en cuanto a enfocarse más en el tema de los rehenes, hablar de que es necesario un alto al fuego, de que es necesaria ayuda humanitaria, pero sin ir más allá tampoco a las raíces de este conflicto, ¿no? Y de pensar cómo se puede construir una paz duradera, una paz estable en Palestina, más allá de un alto al fuego que al final es algo temporal.